Hola, ¿qué tal, marica? We're trusting Amaterasu. Increíble. Kazu Nikki Akades. Oh, anaconda. Mírame esto. Esto es muy especial. Delicioso. Uy, está buenísimo, en serio. Ohayo gozaimasu, minasan. Ohayo gozaimasu. おはようございます。なんと今日は京都にいます。今日行くのはどこですか？京都。清水寺。清水寺。清水清水寺。清水寺に行きます。ジジは初めての京都、初めての日本です。グロースはもう1回行ったことがあります。2回目です。2回目です。ただ新しい発見があります。今はね、桜の時期なので、もしかしたら桜が見えるかもしれません。今暖かいです。Well, atatakai, it means it's about, what, 8 something in the morning. It's about 13, 14 degrees, but it's gonna go all the way up to 20 more or less. And we were like, well, the jackets are staying, let's just embrace the cold now. We're taking the risk. a risk. Taking a risk, okay. So it better stay sunny. Better stay sunny. We're trusting the sun today. Yes. Kyoto. See. Kaito, we're trusting Amaterasu. アマテラス。 Yes. We're trusting her. The God of the Sun。 The God of the sun, we're trusting her. 見てください。オリパパの小銭入れ。コロンビアに小銭がないんでね。ダイソーで買ってました。大丈夫。そしてオリパパはですね、ワークマンが大好きなんですよ。これワークマン、これワークマン。ワクマン。Everything is ワクマン。ジジのお財布も is from Daiso? Yeah, nice. The number is straightforward. Just 30. 入り口の検査機がまらずないと後ろに置かれておりましたら、入り口の検査機がまらずないと後ろに置かれてお進みください。Way too many people. Guys, imagine how it would be a Kiyomizu Day. It's gonna be like this. Kazu Nikki Akades. すごい賑やかです。パンパンですよ、皆さん。It was the other one, and I was like, okay, one more. Okay, We can after finally a breathe. ride, thank you, man. After a ride with tumult of foreigners, there were like 30 people waiting in each bus station. We finally made it here to Gion. Okay, now bye-bye, Italians. Full of Italians, this bus, man. You know how we recognize Italians? Yeah, They speak accent. loud and the accent and the words, you know. Italiano, no. Italia. とにかくですね、皆さんオーバーツーリズム話には聞いてたけど、すごいよ。京都ものすごい人の数です。とんでもないです。ここに住んでる人たちにとってはすごい大変だと思いますよ。だってバスで会社に行く人もいるわけですよね。もちろん、バスで学校に行く人たちもいるわけで、その人たちにとってはもうたまらないですよね。いつもこう本当にもうバスぎゅうぎゅうです。東京の10年前の東京の満員電車みたいな。僕10年間ぐらい東京の電車乗ってないんで分かんないんですけど、いやもうすごいです。 Yes, there's Ninden-saka, Sannen-saka, these are all well known. So we can start walking here, turn right somewhere, go up there, and yeah, just explore this little road. オリパパ博物館とか、美術館とかもう大好きなんですけども、そういうところに行くともう時間がなくなってしまうんで、もう一日丸々取られるんで、京都はですね、歩いて、いろんな神社ですとか、仏閣っていうものを探索したいと思います。Pagoda. Una puntica se ve. It's beautiful. Re lindo esas calles. These are the kind of streets we like to walk through, huh? Yeah. The wall, the bamboo wall. Typical Japanese front entrance here. Oh, eso es muy bonito, mira. What's the purpose of covering this?
to avoid people pee, poo. Sometimes Parking bicycles. Sometimes I've seen in Tokyo, well, in Kyoto, not this big, they have the Down. AC unit. Yeah, they and have they the AC cover it unit, and they covered that because Yeah. it looks prettier than just having, just the unit out there. I think to avoid people sitting Yes. here or yes. standing. Yes. Yes. Parking a bicycle or a motorbike, whatever. Yeah. Exacto. Wow. Dios mío, mira esto. Esta es la que está en el mural del cuarto. Esta es, mira, esta es, exacto. ¿Cuántos pisos? 5 pisos. 3, 4, 5. 5-story pagoda. Sí, todo en madera, me encanta. Gigante, todo, ¿no? man. ¿Ah? Todo en madera. Oh, madre. Increíble. Qué Pues sí, monumental color la así como estructura. natural. Es quemada, ¿no? Eso está quemado. ¿No? Burnt timber. Mira que aquí no entra nadie, ¿no? No, solo se puede apreciar de acá afuera. Pucha, ¿cuál será el año de esto, la antigüedad? How old is this pagoda, Kaito? It was built in 1440. So 600 years. 600 years. Wow. 1440, that's before, half a century before America was discovered. America was discovered by Columbus in 1492, and this was already built. Half a century of being built over here. They had very skillful architects or construction workers, because to have the knowledge to, how high is this? 6 centuries ago, to have the knowledge to build a 5-6-story tall building, you'd have to have knowledge, man, of structure and tension and pressure, to build up this. How did they have that knowledge building these high buildings for the moment? Yeah. These were probably the tallest buildings at the moment, 6 centuries ago. Cerámica, ¿no? Deformaciones, ¿no? Mira. Grossi, you'll want to see something from this side. ¿Ah? Volteate. ¡Wow! No, es anaconda. Pine Tree Anaconda. Look at that. Ay, no, pero qué Increíble, ¿no? mierda, ¿qué tal, marica? No. A ver, yo veo eso, man. Es anaconda, man. It's the Truly, it's a the branch. red, ¿no? Red pine tree. Ahora busca el nombre, ahí está el rojo. Sí. Ciprés rojo japonés. Ahora busca el nombre. Increíble. Qué cosa, vas a ver lo que ha tardado en armar eso. ¿Te imaginas eso? Décadas, hermano, décadas. No puedo creer esto. Qué trabajo, man. Una anaconda, parece una serpiente, una anaconda, hermano, extendiéndose en toda la entrada de la casa. Mira Es eso. que es del largo de toda la Aquí vive casa. alguien, mira, a lo largo de toda la casa. ¿Y el tronco dónde está? ¿Cuál es el tronco? Este, ¿Está allá? sí. Yeah, The tree is there, huh? Ay, loca, es que es increíble, man. Mira cómo van formando todo eso, ¿no? Mira, tiene un apoyo aquí del muro, del techo, Claro. 2, 3, 4 y de pronto otro más allá. Espectacular, no, pero
décadas lleva eso lleva 50 años, lleva más. Lleva formando eso, man. Increíble, ¿no? Qué espectáculo. Eso. Yo nunca había visto eso, pues esa arquitectura de eso. Eso es lo que a mí me asombra, ¿no? Porque nosotros aquí nos asombramos con esa pagoda, ¿cierto? Pero es que el japonés hace unas cosas con la parte forestal igualmente asombrosas y deleitantes. Igualmente. Esto tiene igual validez o igual valor que la pagoda también. Pues esto tiene también mucho valor. Imagínense lo que vale eso allí, ¿verdad? Valor de este trabajo en este pino rojo. Este ciprés rojo japonés. No, increíble. No, y no me decís, de pronto pasa uno y ni lo ve. Claro. Y no me decís. Aquí estamos en esta callecita que es muy conocida, se llama Ninensaka. Ninensaka. Todo aquí son las casitas en madera, mira cómo han guardado la arquitectura. No. ¿Reconoces ese logo allá? ¿El logo de este? Sí. ¿Ninja? No, a la izquierda, enfrente del ninja. Oh, Pero, Starbucks. mira, Starbucks is everywhere, but you gotta see how nice they built the Starbucks here. I Like, see. you find I Starbucks know. near very famous temples across Japan, but the way they keep the traditional architecture, the way they do everything is really nice. Starbucks is quite a big enterprise, man. They're Starbucks everywhere, is man. everywhere, man. But I was overviewing the Starbucks in Japan yesterday. Like they have close to 2,000 Shops across shops Japan? in Japan. Yeah, and the one we saw in Kobe, in the American Pier, Mm-hmm. American Day, was simply spectacular. It was Yes. just by itself in a very small hill Yeah, up there overlooking exactly. the bay, in the park. Wow, what a privilege, man. Yes, yes. Wow. And this is the Starbucks Kyoto, Kyoto, man. Ay, mírame esto, ajustado, ya Sí, saca. mira como... Ajustado a la condición local. Sí, así tiene que ser. That's how it has to be. ¿Lo que es ahorita? Lemon Uy, ¿qué es eso? flavored a cucumber. ¿Quieres probar? Cucumber, a ver. ¿Cómo preparan eso? Good? Lo sumergen en el limón. Está rico, está rico. Uf, está buenísimo esto. ¿Cómo lo hacen eso? Refrescantes. Está buenísimo. Pepino, marica con limón. It's a whole cucumber, right? They put a stick and how do they prepare this? I think like they dip it in lemon juice or something for a couple hours or They so. marinate it, no? Yeah. It's huge, ¿no? Tal como contrasta con el color de la montaña, ¿no? De los árboles. The conflict I have right now is I come here to admire the beauty of the temples, right? Japanese architecture. But people distract me from my interest and my objective very much, okay? Because I always watch people, so they distract me of my primary objective. This is a conflict I have to blind my eyes of the people and try to focus on the shrine, on the architecture. Okay? This is what, in my personal problem is this. Too many people. They distract me from my purpose. It's always in life. In life you have too many distractions. You have to take the internet as a distraction. If you don't watch,
You're distracted the whole day by internet, and you lose your focus on what you should really focus Exactly, on. yeah. It's the same thing here. Yes, Okay, we're distracted by so many people, languages, people, faces, likes, whatever. Okay, and I might lose the touch on my main interest, which is focusing on this, the Japanese beauty here. Okay, this is my personal conflict right now here. I don't know if it's the same for you guys. So beautiful. I love the colors. Show me, I want to see it. Congratulations with Sakura. Bonito, mira, thank you, man. Kiyomizu, Ay, nice ticket, man. Wow. Nice with Sakura. It's super beautiful. Beautiful. It even has like a texture. Unas cuñas, ¿no? Mira, cuñas. Cuñas de madera. Versión grande. Templo volado, ¿no? Decía que es una construcción volada, ¿no? Sobre la pendiente, lo prolongaron en la pendiente, no volado. Especial. This is twice my football. Just this wooden door where I'm standing is twice my. Yeah. Twice my foot. We measure that at home. Look. It's a wooden door, wooden plank, twice my length. It's a pine tree. It's got the nodes here. Nodes. Pine tree. Tú consigues unos tablones de estos para mesa en Colombia, para piso, una cosa de esta es una locura. Una locura el ancho de estos tablones, nomás viendo la estructura de este piso. Pues. Okay, we're getting closer. Carrot color, ¿no? Color zanahoria, mira. A ver, ahora me paso que hay huellas. Unos monjes, ¿sí ves? Mira. Están visitando acá. No, esos son, Sí, mira. ¿Ah? esos son turistas que alquilan los kimonos para visitar los sitios, sí. Sí. Tienen vestiditos como vienen en fila india. Sí. Increíble como eso se sostiene ahí. Bien arriba está. Volado de ellos. Buena parte de la escultura está afuera, ¿no? Una parte está en la tierra, pues, No, por ahí un 30%. no, hasta más, porque mira que llega ahí, es más de la mitad, ¿no? 60% está volado. Sí, 60, 70. Sí, increíble. Y haberlo construido hace tanto, ¿no? Muy ambicioso, man. Haberlo construido hace tanto. Claro, porque y una vos el estructura de costo esas. de construir afuera es más costoso si vos haces una explanación allá adentro y levantás ese mismo templo allá adentro, vale mucho menos. Vale menos costoso. Hacer todo esto volado acá, vale. Imagínate corriendo todo esto hacia adentro, hacia tierra firme. Vos tenés que hacer una explanación Claro. y hacer la fundamentación, pero toda esta estructura te la evitas. Sí. Un monje, yo no sé cómo se ideó eso, por qué, mano, le dio la locura por esto, mano. Esto es muy especial. Una foto de quién es. How many people do you think visit this temple? Millions. Every day? By the millions. man. Every day, okay. Well, My figure is millions. I don't know how many millions. But millions of people. tomorrow, daily, I think 16,000 people. 16,000 people per day. I think per day, yesterday we're in Kakuji, it was 13, 14,000. This is 5 times more. 80,000 daily.
Okay. We up for a lunch bet or what is this? Or beer papa? Okay, if Gigi is closer, Gigi invites only Gross. If Gross is closer, Grossi has to invite Gigi. Deal? No, but I mean, that is arranged because... 16, dijo, 16. ¿Cuál sería la mitad? Como que si yo me acerco como 40,000. If you're closer? No, if you're closer. Okay. Beer papa. Beer papa. One beer papa. 5% de error. Bueno, listo, hágale. Okay, now the answer is Per day, right? per day. Per year, it's more than 5 million, it says. 5 million. So, per day it becomes 13,698. Beer papa, beer papa, beer papa, beer papa. You should have said 2. So, it was 4 beer papas, right? Well, I heard one beer papa. Okay, one. Nos da un respiro de toda la gente que hay abajo. Sí, está bastante alto ya, ¿no? Sí, ha crecido. Súper lindo. Wow. Bonito, ¿no? Chiquitico, mira, ya ha florecido. Let's make things clear. Does this means you are up to date? No, I'm just having a bite. No, just softening things. This doesn't replace the beer tapa. This is the previous to beer papa. Okay. Es una de canela con crema de vainilla. ¿Poderoso? Buenísimo. Poderoso. O sea, la masa es un poquito más dura, digamos que beer papa sí es como más tipo pan, digamos. Pero muy rico. Esa cremita está ahí. Esa es custard. Vanilla custard. Había verde, matcha y había vainilla, pero obviamente. Obviamente matcha, ¿no? 皆さんやばいですよ。今12時を回ったんですけども、12時を回ってからさらに人が増えました。もう信じられない人です。 Yeah, there were lots of people this morning, but even more, right now. Much more. Little spicy. Okay. The same we eat the little jar at home, but Yeah. it's right. Uh-huh. It's the same one. The sesame flavor is so good. Oh, está rico. No pica. No, it's not spicy. It's delicious. Es crocante. Chili curry siempre. Esta berraca está en el top, en el apogeo, está mirando. Yeah, it's full blown, but it's Yeah, full quite bloom, man. early, no? Is it the first time that you guys saw sakura? Sí, I think Sakura. so, yeah. First time, anything, The man. flower, yeah. Tiene el contraste de lo antiguo y lo moderno entre la pagoda de 5 pisos y el Tokyo Tower. Tokyo Tower. Kyoto Tower. Kyoto Tower. Kyoto Tower, ¿cuándo se construyó? Ahora investiga en Google. Ahí. Ok. So this goes out to the street even. Es que adentro aquí debe haber un jardín, un super jardín, ¿no? Sí. Mira, mira estos árboles como los siguen. Mira esa rama como va, ¿no? Mira. Deja hablar ramita ahí, mira. Belleza. Wow, yeah. ¿Y estos qué significa? ¿Son como adornos o qué? Estos son sponsors. ¿En serio?
¿En serio? Gross me hizo la misma pregunta la vez pasada que visitamos, ¿no? Si son sponsors, los nombres de empresas, no sé. So this is Gracias. 10% salty. Salt, yeah. Not really sour, but salty. You feel the salt? For me, so good. This one traditional from. Thank you. Packaging. Only salt. Only salt. Yes, traditional. Delicious. Yeah, it feels like really salty. I could eat the whole box in one go. So good. So good. Nice. Ume-chan, o-chan. Qué vaina tan rica. Está delicioso, ¿no? Delicioso. Uy, está buenísimo, en serio. O sea, buenísimo, buenísimo, buenísimo. This is such an amazing shop. I mean, I love Ume. Everything was so good. They have like, I mean, you can't even Dressing. imagine like how many Products they have. with Ume. Such a great variety of Ume products. I love the juice, guys. It's like really my favorite. Ah, mentira. Miren, aquí, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Estamos saboreando un café de deliciosa tarde en Kioto, 21 grados. Ocupando, pero acabamos de encontrarnos con una cosa supremamente interesante. ¿Cómo les parece que aquí al lado de la máquina donde estamos disfrutando este delicioso café hay una maquinita donde usted puede tener 14 diferentes monedas del mundo, mete su billete y le entrega los yenes al cambio que diga allí? Así de sencillo es aquí. Estamos a 2 metros de la puerta, pasan cientos de personas aquí y es así de sencillo aquí en Japón. Colombia, pues hay que ir a una casa de cambios. Allá lo que usted puede cambiar son dólares prácticamente. ¿Y qué más cambia usted? No más, dólares. Dólares y euros. Y euros, esas dos monedas. Aquí hay 14 monedas que puede cambiar en esta maquinita de 1 metro de alto por 20 centímetros de ancho.